Buenos días. Bueno, hoy por ahí ya hice un videíto fuera de toda esta temática que estamos viviendo en nuestro país, para salir un poquito del tema tan presionante como tenemos en este momento, como es la economía, la inflación, la política, bueno, nuestro acontecer diario. Yo vengo hablando de consenso. Hoy es el segundo video que voy a hablar de consenso. El consenso es una palabrita a veces manoseada, pero la realidad es que yo entiendo que en este momento es muy necesario, muy necesario. No podemos seguir, como ahora está pasando en el Congreso de la República, concentrándonos en todo lo malo, en todo lo negativo para discutir. Es muy difícil así ponerse de acuerdo. Tampoco consenso con esas negociaciones: si no me aprobás esto, te quito aquello. Sabemos que se hace, pero no me refiero a ese tipo de consenso, sino un consenso en el cual pongamos arriba de la mesa todo aquello que tengamos en común de positivo, que lo tenemos y mucho, estoy seguro, porque yo entiendo que desde cualquier bandería política todos queremos lo mejor para el país. Quiero creer eso, y que todos los que votaron a uno y otro también quieren eso, aunque unos estén equivocados y los otros no, obviamente, no todos pueden tener la razón, pero seguramente cada uno dentro de sus ideas tiene partes que coinciden con los otros. A eso me refiero yo cuando hablo de consenso. Pienso que hay que buscar esa lista de temas en los cuales estamos de acuerdo. Eso es lo que normalmente se llama hacer políticas de Estado, o sea, un cúmulo de grandes temas en los cuales estamos todos de acuerdo y ponerlos como eje central de la política de un país, que no se van a cambiar aunque cambie un gobierno. Y entonces eso daría una estabilidad política, una estabilidad de acción. Yo entiendo que seguramente estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, independientemente que muchos creen que algunos no están de acuerdo con los cambios, con el orden en las cuentas del país. Yo justamente acabo de hacer una cuenta en la universidad, una materia que se llama cuentas públicas. Fue muy oportuno, porque allí uno termina de entender la gran necesidad de tener orden en las cuentas públicas, que es bueno, aunque a algunos no les gusta la comparación de llevar la economía del país a la economía de una casa, pero en este caso sí, en el sentido que uno no puede tener más erogaciones, más gastos de lo que tiene como ingresos. En ese tipo de orden, de ordenar las cuentas, estoy absolutamente de acuerdo. Sé que en montones de cosas hay que hacer recortes, hay que ponernos a administrar bien toda la economía del país. Hay gastos superfluos, hay cantidad de empleados donde no tendría que haber. Todo eso tiene que ser minuciosamente revisado. Lo que no estoy de acuerdo es que venga alguien y diga: estos todos son unos vagos, estos no trabajan, estos son ñoquis. No, así no. Tiene que haber un trabajo pulido de ver realmente las necesidades de la administración pública, sin esa idea de venir y hecho a todos los que sobran. No. Hay que tomar en cuenta que atrás de esa gente atrás de esos números hay gente, hay familias. Entonces hay que revisar, y más que execrar a esa gente que hoy en un determinado lugar de repente no hace falta, bueno, hay que buscar reubicarlos, hay que hacer un trabajo serio y sano para que sea transparente. Eso por un lado, o sea, ya ahí encontraríamos un punto en común con lo que un gobierno quiere hacer, mejorando las cuentas públicas. Por supuesto que creo que tiene que haber una auditoría cada vez que hay un cambio de gobierno, pero no una casa de brujas, una auditoría seria, donde realmente se vean los puntos oscuros que puede haber en una contabilidad y se lleve a cabo una depuración de aquello que no está bien.
Y así como eso, muchas cosas en cuanto a lo administrativo, estoy seguro que se puede llegar a un consenso. Después, quieren hacer una reforma laboral, discutámosla, que estén tanto los obreros como los sindicalistas, como la parte empresarial. Yo tuve experiencia de ambos lados, porque de joven yo fui empleado, fui dependiente, y más adulto, más mayor, tuve mi propia empresa y sé lo que es estar de los dos lados, y entiendo que tienen que estar las dos partes para llegar en acuerdos que sean positivos, sobre todo para mejorar la cantidad de personas que estén en blanco. Tenemos que ir eliminando de a poco ese 40% que sigue estando en negro y buscar una figura que sea positiva y que pueda mejorar la cantidad de personas en blanco, porque de eso depende también la sustentabilidad del sistema previsional. Si no tenemos suficientemente gente aportando, mal podemos pagar proporcionalmente y tratar de mejorar la calidad del pago a los jubilados, entre los que me ubico, donde con la mínima obviamente no se llega a ningún lado. Entonces, bueno, ya fuimos anotando una serie de puntos en los que podemos tener consenso. O sea, yo creo que el tema pasa por allí, y no de pretender por apuro sacar una ley adelante que, más que una ley ómnibus, parece una aplanadora de la Constitución, donde por lo menos en su época Carlos Menem hizo una constituyente, y cuando todo lo que quiso cambiar o lo que intentó cambiar y después la constituyente lo aprobó, lo hizo mediante el formato legal correspondiente. Acá se están moviendo leyes, artículos de leyes, montones de cosas de un solo plumazo, y eso no tiene que ser así. Es muy importante cada cosa que se dice, y no puede ser que atrás de cada cosa haya un posible negocio, que hay que apurarlo porque se tiene que dar. No, así no, de esa manera no. Tenemos que buscar un buen análisis de cada una de las cosas para lograr un buen resultado. O sea, dejo la idea del consenso y me gustaría que me replicaran si alguien tiene otra idea, porque escucho. Yo no tengo la verdad absoluta, son proposiciones que tiro, que hago y que me gustaría charlarlo. Por otro lado, en estos días me estuvo sonando una palabrita, no sé si me desperté con una palabrita dando vuelta: ecuménico. Siempre me gustó esa palabra. Ecuménico, hoy utilizan mucho arreglos o asociaciones interreligiosos para determinados fines, cosa que me parece perfecto. El Papa Francisco llevó adelante muchas cosas tomando en cuenta el Islam por un lado, y por otro lado los judíos. O sea, están las tres grandes religiones monoteístas del mundo, que abarcan la mayor parte de la gente, de habitantes de este planeta, poniéndose de acuerdo para aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. No vamos a ponernos a discutir cosas básicas de cada una de las religiones, porque sería ilógico, nadie saldría de su lugar. Pero sí sabemos que todas las religiones quieren el bien común, todas las religiones quieren el bien de la gente, y seguramente todos juntos podemos aportar mucho a montones de problemas que hay en el mundo. Lo primero que podemos hacer en conjunto es la oración. Yo creo mucho en la oración, cada uno a su estilo, a su manera, y podría ayudar mucho. En este momento tenemos en el mundo una cantidad de problemas. Voy a hacer trazo grueso, ¿no? Tenemos unas corrientes migratorias por todo el planeta que escuché datos de más de 100 millones de personas dando vuelta buscando un destino. Algunos empujados por las determinadas guerras que hay en algunos lugares del globo en este momento. Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, en Sudán a veces luchas intestinas,
En este momento saltó el problema, la violencia narco en Ecuador. Como eso podría citar montones de cosas que causan migraciones masivas. Otras a veces son simplemente problemas, yo les llamaría violencia económica, porque cuando en un lugar alguien se tiene que ir con toda la familia, con lo que tiene puesto, es porque la economía llegó a un punto que ya se transforma en violencia. Entonces, ese tipo de cosas tan graves, pero tan importantes, merecen un trato en común, ponerse de acuerdo, porque yo pienso que es una falencia del capitalismo, que es el mayor sistema económico en el mundo. Tiene una falencia que en la forma de tratar a los países menos desarrollados provoca ese flujo inverso de esos países hacia de los periféricos hacia los centrales, y después los centrales no saben qué hacer con ellos. Yo digo, parafraseando un poquito, ¿no? En una época, en la época de la colonia, determinados países que dominaban los mares en aquel momento iban a África, capturaban gente y los traían para venderlos como esclavos, con una pérdida de vidas en el camino horrorosa. Eso sucedió durante mucho tiempo, ese tráfico de personas. Hoy la gente va sin que los capturen, prácticamente a lo mismo, a convertirse casi en esclavos. Llegan, también mueren muchos en el camino con ese andar en embarcaciones peligrosas, a veces se dan vuelta, a veces se quedan sin gasolina, bueno, pasan miles de cosas. Entonces yo creo que este problema migratorio que está sucediendo por todas esas causas, ya sea de guerras internacionales o internas, más los problemas económicos, está produciendo eso que es terrible, el desplazamiento de la gente, con todo lo que acarrea, los problemas sanitarios, los problemas que le acarrean a los países que los reciben y no están preparados para ello. Bueno, de todo esto. Hay tráfico humano también mezclado con esto. Así que yo pienso que estos países poderosos, que más que los países, estos grupos religiosos que tienen el poder, que están organizados, uniéndose, buscar la manera de revertir esto, de, aparte de la oración, que es poderosísima, buscar formas de intervenir para que esto se morigere de alguna manera, disminuya y dentro de lo posible deje de estar. Sabemos que es muy difícil. Como esto hay muchos problemas, pero básicamente era eso. Yo estoy conectando el consenso que pido en lo interno para ese consenso o ecumenismo que sería entre las grandes religiones, para ponerse de acuerdo en buscarle solución a todo esto. Pienso que peleando no llegamos a ningún lado, ni una parte imponiéndose a otra tampoco sirve, porque termina los perjudicados reaccionando de una manera que tampoco es bueno. No podemos tratar de imponerle a una parte de la sociedad unas normas que esa parte no acepte. Tiene que ser negociada, consensuada y buscarle una salida en positivo. Lo dejo y siempre insisto, el que quiera decir algo, bienvenido. Me gustaría escuchar, porque simplemente vuelco lo que pienso, lo que yo entiendo cómo tiene que ser, pero no tengo toda la verdad. Escucho opiniones y seguimos conversando. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.